había un asunto de idealizar a las personas con Asperger. Es decir, parecería que las mamás, que los papás dicen, es que quiero que mi hijo tenga Asperger para que sea como Bill Gates, para que sea como Einstein, que se vuelva un genio. Y no entendían que esas personas dentro del Asperger también tienen muchas dificultades. Aquellos que tenían discapacidad intelectual, que les costaba trabajo al aprendizaje, los mataban en campos de concentración, porque lo que buscaban era desarrollar pues esta idea de supremacía, de cuál es la raza perfecta, significa que aquellos que no fueran útiles, lo cual hablaríamos de otro término que tiene que ver también con capacitismo, con cuáles son funcionales para el sistema, simplemente los exterminaban. Expressions presenta Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Es un espacio de encuentro con expertos en filantropía y responsabilidad social, que a través de sus vivencias han contribuido a hacer la diferencia en sus instituciones y en la sociedad. Juntos somos la suma de voluntades. Historias detrás de las causas. Bienvenidos, esto es Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Recuerden que nuestras 3 temporadas las pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y en YouTube. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Perfecto, porque hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Así es. Y muy importante. Y muy importante. Hoy tenemos con nosotros a Diego Cabral. Él es el director y fundador del Grupo de Atención Multidisciplinaria para el Autismo Gamma AC. Y bueno, es un gusto, Diego, tenerte aquí. Mil gracias por aceptar. Para hablar de un tema que es muy invisibilizado. Así que, pues, bienvenido. Y pues vamos a platicar un poco de tu historia, de ti. Cuéntanos quién es Diego, de dónde viene, de tu familia, de como un poquito más para indagar de tu persona. Naces, ¿no? ¿Desde dónde naces? Sí, familiar. Sí. ¿Cuántos son de familia? Ok, gracias por la invitación. Justo contaba que para mí me cuesta un poco de trabajo hablar de mí mismo. En general, soy el hijo mayor de una familia de mamá y papá separados con muchas situaciones de violencia intrafamiliar desde muy chico, y esto es importante porque marca un poco lo que me mueve, ¿no? Hablar de psicología, de la atención a los niños, tiene que ver con esta primera causa. Mucho tiempo, yo creo que desde 4 o 5 años, estoy cercano también a la psicoterapia como una forma de aminorar la carga de esta violencia que se ve en casa, ¿no? De este dolor familiar, de esta, pues, dificultades entre mi mamá y mi papá para toda la parte de convivencia. Soy el hermano mayor, entonces también me toca un poco cuidar a mi hermano, estar atento de que esté bien, pero también estar atento de que esté bien mi mamá, de cómo está mi papá. Entonces, un poco tenía claro este tema de cuidar, de ser alguien sensible y al mismo tiempo de ser alguien que necesitaba este apoyo psicológico. Entonces, mi entorno es de una familia como muy cercana, con muchos conflictos internos. Encuentro en mis abuelos unas figuras muy cercanas, unas figuras a quienes admiro, a quienes dedico mi tesis de licenciatura, mi tesis de maestría, aunque ya no estén. Uno de ellos es Roberto Cabral del Hoyo, el papá de mi papá, y él es poeta zacatecano, ¿no? Es hijo predilecto de Zacatecas, es uno de los poetas más reconocidos en Zacatecas después de López Velarde, y es sin duda una influencia importante en mi vida. Para mí, hablar de poesía, hablar de literatura, es algo que me apasiona, particularmente la poesía latinoamericana, me llena mucho y mucho tiempo estoy también dedicándome a eso. Y por otro lado tengo a mi abuelo materno, a Pali, que se dedica a la aviación, y él es mecánico en aeronáutica, trabaja mucho tiempo en American Airlines, y además de todo el cariño que tenía con nosotros, porque tenemos un abuelo paterno bohemio, culto, pero no tan cercano, y tenemos a un abuelo materno muy cercano, muy cariñoso, muy juguetón,
no tan cercano al mundo de las letras o de las artes, pero sí con un corazón gigante. Y además que nos compartió la posibilidad de viajar, ¿no? Cuando tienes algún familiar que trabaja en aerolíneas, viajar es muy barato. Entonces la posibilidad de recorrer el mundo es algo también que me ha marcado a lo largo de mi vida. Entonces, pues creo que más o menos de ahí vengo, de una sensibilidad dolorosa, pero que al mismo tiempo me permite conectar con todas las causas que me han llevado a lo largo de mi vida, también de una búsqueda por explicarlo a partir de las letras, por explicarlo a partir de las artes y con esta insaciable curiosidad por recorrer el mundo. Oye, pues además de, momentos muy complicados en tu infancia, en este entorno familiar, pero además muy bien canalizados, digamos, estas necesidades o estas carencias, esta búsqueda a lo mejor por la tranquilidad, la paz, el amor, por un lado con los abuelos y por otro lado el arte, que es algo muy bonito, que siempre el arte es algo que nos alimenta, que siempre te llena y bueno, yo creo que todas las manifestaciones artísticas son hermosas y qué bueno que tú encontraste la tuya. ¿Tu hermano también fue así, el arte también fue como un refugio, digamos, o él en otras cosas? Es muy interesante porque Álvaro, me estás viendo, saludas, y yo somos muy, muy distintos, ¿no? Yo soy alguien que encontró en el arte, en esta sensibilidad, me decían que era muy llorón, todavía a veces chillo bastante, encontraba estas posibilidades también de hablarlo y de vivirlo de esta forma. Y mi hermano es alguien mucho más distante, a veces como hasta brusco podría parecer, ¿no? Que más bien encontró en la fiesta, en el mundo de la mercadotecnia, del marketing, como otros valores que creo que también me ayudan a entenderlo, porque son igual de importantes. Normalmente hay algunos artistas petulantes que consideran que tiene que ser el arte el motor de búsqueda, y creo que el arte es un motor sí muy importante, pero no tiene que ser el único, y poder encontrar en mi familia valores tan diversos y tan amplios me ha permitido también encontrar que después, haciendo terapia, muchas veces es el terapeuta el que intenta como decir, es que hacia acá tenemos que ir, y que yo haya crecido en un mundo tan diverso me permite justo entender que cualquier motor o cualquier guía es igual de válida que la que te permitió a ti encontrar un sentido en tu vida. Oye, de igual me llama muchísimo la atención que, bueno, tienes una formación muy sólida en atención a neurodivergencias. Y bueno, organizas muchísimas cosas, giras mucho en torno a la atención a neurodivergencias y bueno, ¿de dónde viene esta inquietud? Porque bueno, con esta sensibilidad como nos lo platicas y con estas expresiones de afecto de tus abuelos y de conocimiento y todo este mundo que nos cuentas, que te agradezco compartirnos, ¿qué es lo que te hace que en lugar de ser, bueno, psicólogo, que te introduzcas mucho más? Porque bueno, no es un tema tan común, y antes menos, hablar de autismo, hablar de TDA, o sea, como que estos temas son más invisibilizados. ¿Qué fue lo que te motivó, que te hizo llegar a ellos? El recorrido, como lo decía un poco, comienza primero en mi infancia. Es decir, no sabían qué tenía yo, pero me costaba trabajo poner atención. Por otro lado, alguien muy sensible ante distintas cosas. Soy alguien que aquí me pueden ver que puedo platicar bastante bien, y los que me conocen en la asociación que dirijo en Gama, pues yo soy alguien que puede como abrirse aparentemente fácil, pero en la infancia era alguien bastante retraído, bastante tímido, y entonces pues igual encontraba que había cosas que me costaban mucho trabajo en términos sociales, en términos de pues jugar de repente con mis compañeros, otras cosas, y eso me llamaba mucho la atención porque había un asunto como de querer hacer que Diego jugara igual, que se relacionara igual, que hiciera distintas cosas igual que sus compañeros. Y sumado a los temas de ansiedad infantil que podrían estar desencadenados por el entorno, pues igual estaba como distraído, absorto en otras cosas. Y esto me lleva mucho como a cuestionar qué puedo hacer. Yo tenía claro que quería estudiar psicología y literatura para hacer novelas. El camino me va llevando a hacer primero en el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, hice primaria, y entonces también toda esta parte
no de políticos, sino política de compromiso social, es algo que tengo como muy claro desde muy chico, el hacer y el ver por los demás. Okay, una secundaria bastante complicada, también porque es una secundaria mucho más religiosa, cuando yo no formo parte de ese modelo, me costó mucho trabajo encajar, hacer la preparatoria en el CCH y estudiar también psicología, y ahí también alguien fundamental en mi formación es Silverio, un maestro, por ahí también le mando muchos saludos, que justo acepta esta sensibilidad y que no me dice no llores, sino un poco canaliza esto que estás haciendo y que te permite también conectar con tus pacientes. Y esto hace que vaya buscando también en la psicología cómo entenderlo. En esos momentos estudiaba psicoanálisis y lo que se llaman las psicosis infantiles, es decir, yo desde la prepa sabía que quería trabajar con la población infantil más excluida, porque es donde también me sentía que conocí un poco ese territorio. Entonces, a veces me dicen, ay Diego, es que eres un ejemplo y qué padre, los papás, las mamás de repente que me hablan así. Ojo, yo tardé 4 años en hacer la preparatoria y un montón de extraordinarios. Entonces también esto de, ay, ¿y siempre lo tuviste claro? No, yo no lo tuve claro. Yo terminé la preparatoria con un montón de extraordinarios, cansadísimo de estudiar, y dije, voy a dejar un tiempo sin estudiar, ya no quiero saber esto, porque además hago el examen de la UNAM, no quedo y ya no quiero saber nada. Y empecé a trabajar en una cafetería, y dentro de la cafetería pues llegaban muchos niños que después se me acercaban y me decían tengo TDAH, o los niños que estábamos junto a una escuela muy cerca de aquí, en la calle de Unión. Sí, muy cerca. Y entonces nos llegaban, oye, pues va a tener que se quedó afuera porque no cumplió con la tarea, y se iban de pinta a nuestra cafetería. Y para mí era un asunto que realmente me generaba mucha frustración, porque están quitándole la posibilidad de estudiar a un niño porque llegó tarde, porque se distrajo, porque no puso atención, y una vez más, intentando huir, apareció hasta en la cafetería este mismo tema de niños excluidos. Claro, sí. No puedo. Era la vida diciéndote, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y eso hace que diga, bueno, olvide la cafetería, mejor si quiero estudiar. Y eso hace que casi a mis 22 años me meta otra vez a estudiar psicología en la UAM. Y ahí, una vez más, trabajando desde el psicoanálisis, insistiendo en trabajar psicosis infantil, consigo irme de movilidad estudiantil a Palma de Mallorca. Es decir, hago el último semestre en Palma. Ventajas, ya era mucho más grande que mis compañeros, y esto me permitía decir, es que ya no me interesa distraerme con fiestas y otras cosas, y estoy muy enfocado en estudiar. Era muy ñoño, porque era lo único que tenía que hacer, entonces sacaba puros 9, 10, y eso hacía que tuviera ciertas ventajas para tener becas, para tener los apoyos de movilidad, y entrar a Palma de Mallorca como un estudiante. Era el único estudiante de una universidad pública de México, el resto eran del TEC o eran de la VM, entonces los demás iban de fiesta, y yo pues tenía muy claro que quería estudiar ahí, y que ahí tenían una clínica del neurodesarrollo. Para mí este viaje, además de lo complejo que fue, por tener que llevar menos dinero de lo que imaginaba y tener que gastar mucho más, porque Palma es una ciudad muy turística en España, me permitía tener tiempo para conectar con esta clínica del neurodesarrollo. Y yo creo que el autismo particularmente, que es mi primer acercamiento, tiene que ver con que uno sea sensible a los déficits sociales y a ir más allá de esas exigencias sociales, culturales, para conectar con la persona, con lo que está atrás de las exigencias en las apariencias. Y eso hizo que para mí fuera como la posibilidad de acercarme mucho con los niños, con los adolescentes, que algunos no saludaban, ni siquiera te volteaban a ver, pero se me acercaban. Y ellos de alguna manera también me fueron abriendo otras puertas. Yo decía que quería ser, insisto, escritor y estudiar psicología para los personajes, y cuando menos me di cuenta ya estaba haciendo psicoterapia a partir también de modelar, de guiar, también de acompañar a estas infancias, a estas adolescencias en su desarrollo. Entonces creo que el autismo me escogió, y yo encontré en esa posibilidad el trabajar y el sentirme también que algo puedo aportar a esta condición. Y esto hace que para cuando regrese tengo muy claro que voy a hacer el servicio social
en la Clínica de Autismo de la Ciudad de México, que voy a implicarme mucho más con los trastornos del neurodesarrollo y que voy a continuar proponiendo bajo esta línea. A ver, ya te nos fuiste rapidísimo, mucha información muy interesante, pero para que los que no lo tenemos claro, platícanos, explícanos qué es el autismo, qué es y cómo se detecta, cómo nos damos cuenta que alguien tiene autismo o que algún familiar, tu hijo, alguien cercano a ti lo tiene, o a lo mejor alguien que te encuentras en la calle, como dices, en la cafetería. ¿Cuáles son las características, pero qué es el autismo? Ok, gracias. Eso me pasa, empiezo a hablar de ciertos temas y me apasiono y de repente me voy para allá. No, y está muy bien porque tenemos un panorama muy amplio de tu formación y de ti. Gracias. Pues justo, el autismo es un término que ha ido cambiando a lo largo de la historia de la humanidad y de la forma de concebir la salud mental. Entendamos que la salud mental también es un término político, que una de las formas que existe para explicar incluso la represión tiene que ver con la salud mental, que podríamos identificar como salud mental aquello que está fuera de la normatividad, que parece que me fui, pero créanme que no. Lo que quiero decir es que actualmente el autismo se considera una condición dentro de la propia humanidad, una condición del neurodesarrollo. Cuando yo empecé a trabajar intentando acercarme al autismo, o acercándome, la verdad es que tengo bastante formación en eso, hace 20 años se hablaba de un trastorno generalizado del desarrollo. Hace un poquito más se hablaba de una psicosis infantil, es decir, las personas dentro del espectro autista sucedía solamente en niños, abro comillas porque no es cierto, y era más bien una psicosis, algo entendido como una esquizofrenia. Okay. Después se entendió como un trastorno del desarrollo, un trastorno generalizado del desarrollo que ocurría en infancia muy temprano y que consistía en alteraciones sociales, es decir, dificultades para relacionarse con otras personas, para entender a otras personas o para ponerse en el lugar de otras personas, alteraciones comunicativas, dificultad para transmitir o recibir un mensaje de la manera típica y dificultades en inflexibilidad o intereses específicos o restringidos. Y actualmente forma parte de las condiciones del neurodesarrollo, es decir, entender el trastorno del espectro autista implicaría hablar de neurodiversidad. No hay una sola mente que sea la adecuada para vivir, es decir, hay tantas mentes posibles como personas y poder identificar el tipo de mente o el tipo de condición a la que perteneces te va a permitir tener herramientas distintas. Es decir, tenemos las personas dentro del espectro autista, dificultades sociales, comunicativas e inflexibilidad. Tenemos otra condición del neurodesarrollo que correspondería con atención divergente, antes TDAH. Tenemos esta otra parte de dificultades en aprendizaje, tenemos esta otra parte a lo mejor de discapacidad intelectual y hablar de un montón de formas de entender el mundo, de relacionarse, de comunicar, de aprender, es parte del autismo. Digo, además, bueno, entiendo que el autismo es un espectro, ¿no? Entonces hay como muchos matices dentro del mismo, que bueno, puede ser como complejo entenderlo porque es como, no sé, como niveles, ¿no? Como que hay niños que pueden ser, o personas que pueden ser como más independientes para realizar algunas actividades en relación a otras personas que pueden tener, no sé cómo sea lo correcto decir, si sea una condición más severa o una, no sé exactamente cómo decirlo, tú nos dirás, pero sí entiendo, ¿no? Que es un espectro y tiene sus variables. Ok, el término actual, y seguramente en 10 años me estarán corrigiendo y habrá alguien más diciendo cómo se le ocurrió llamar de trastorno del espectro autista, si ahora lo entendemos como condición, es lo que repito, también tiene que ver con políticas. En este momento se entiende trastorno, a mí me gusta más pensar en desorden, como sería la traducción en inglés, porque yo no trabajo con personas trastornadas, yo trabajo con personas que han presentado un desorden, es decir, la manera típica de cumplir con las habilidades del desarrollo se encuentra alterada. Entonces tenemos que hay un disorder, como se llamaría en inglés. La otra parte tendría que ver con espectro, es decir, es muy amplia la variabilidad
dentro de las necesidades de ayuda, que es el término que se usa actualmente. No decimos severidad, decimos necesidades de ayuda, y autismo, como explicaba, dificultades sociales, comunicativas, inflexibilidad o intereses restringidos. Entonces, anteriormente había autismo y había Asperger. Actualmente ya no se habla específicamente del Asperger, insisto, uno, porque encontraron que tenían estas dificultades sociales, comunicativas y de intereses restringidos, igual que el autismo. Dos, había un asunto de idealizar a las personas con Asperger, es decir, parecería que las mamás, que los papás dicen, es que quiero que mi hijo tenga Asperger para que sea como Bill Gates, para que sea como Einstein, que se vuelva un genio. Y no entendían que esas personas dentro del Asperger también tienen muchas dificultades y que el nivel de ayuda, que ahora correspondería muchas veces con 1, también es importante. Y tercero, hay un tema político bien interesante que lo platicábamos, y es que el Asperger tiene que ver con una investigación que se hace en 1945 en este régimen nazi, en donde justo el doctor Hans Asperger identifica niños genio o pequeños maestros, como les llamaba, que tienen habilidades muy específicas en ciertas áreas y les cuesta mucho trabajo relacionarse con sus compañeros y con otras no. La pregunta aquí es, ¿por qué en Alemania hay Asperger y no hay personas autistas? La respuesta es eugenesia. Aquellos que tenían discapacidad intelectual, que les costaba trabajo al aprendizaje, los mataban en campos de concentración, porque lo que buscaban era desarrollar pues esta idea de supremacía, de cuál es la raza perfecta. Significa que aquellos que no fueran útiles, lo cual hablaríamos de otro término que tiene que ver también con capacitismo, con cuáles son funcionales para el sistema, simplemente los exterminaban. Wow, qué fuerte. No tengo idea de esto, ¿eh? Y bueno, qué interesante, pero qué sobrecogedor. No, y terrible esta historia. Terrible. Estás platicando. Qué cosa. Bueno, cómo a través de la historia este tema se ha ido modificando, pero además cómo el ser humano lo ha tomado para hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué cosa? Sí sabemos. Pero además no se habla de esto, ¿no? O sea, yo es la primera vez que escucho esto. Digo, sabemos del exterminio, de todas estas cosas, de las muertes a los judíos, de las matanzas, Pero no en en este tema tan fundamental, ¿no? Que justo el autoritarismo, las dictaduras también en mucho tiempo justifican el asesinato de personas que no permiten de alguna manera el progreso justificado por ellos de esta sociedad, y están dispuestos a perder derechos humanos, lo cual a mí me parece gravísimo, ¿no? Gravísimo, todo este sí. exterminio que vemos en personas con discapacidad es algo que hemos visto en el régimen nazi, que hemos visto en regímenes fascistas. Oye, nos vamos a los espartanos, ¿no? Que hacían una selección de quién sí era apto, quién no era apto y quién no, ¡pum! Aventarlo del monte. Sí. Oye, bueno, en tu recorrido profesional, digamos, bueno, académico primero, que ya nos platicaste todo este recorrido, ¿en qué momento llega la primera oportunidad, digamos, ya de consolidarlo de manera laboral? Ya nos platicaste que pues era tu interés, ¿no? Estos temas, pero tú estás en una organización muy importante. No sé si anteriormente estuviste en otras, si nos puedes ir platicando ya tu parte laboral, ¿cómo fue tu primer acercamiento hasta el día de hoy? Claro, yo hago la carrera en 2008, para 2011 estoy haciendo el servicio social en la clínica de autismo de CISAME, que está ahí en San Jerónimo. Entro allí a hacer el servicio social. Creo que cuando alguien es muy apasionado por un tema es probable que lo vayan a contratar, y esto hace que me contraten ahí en la clínica de autismo. Entonces, desde la formación que yo tenía, los cursos, cada vez que hubiera la posibilidad de meterme a una beca, a algún estudio, lo que sea, yo estaba constantemente tomando cursos y actualizaciones. Estoy trabajando casi 10 años en la clínica de autismo
donde pusimos el taller de psicoeducación para padres, donde hicimos un taller padrísimo de fútbol para niños y niñas dentro del espectro autista, porque algo de lo que no se habla también es de terapias, y están cansados de tomar terapias, también necesitan un espacio para hacer deportes. Metimos también un taller de cine, metí un montón de cosas extra, que por otro lado también en la propia clínica, por un lado las familias y las personas con las que trabajaban me lo agradecían. Claro, he estado feliz, pues sí, ¿no? sí, del cambio. seguro. Pero por otro lado, Ajá. también la propia institución y los modelos en cómo funcionan ciertos lugares me decían, es que eso no cuenta como trabajo, eso no te lo voy a contar como tus horas laborales. Y esto hace, pues por un lado, que me genere frustración, lo cual se los agradezco, qué bueno que me frustraron porque eso hizo que buscar otras opciones. Entonces la posibilidad de sentir que lo que estaba haciendo no estaba siendo valorado, no estaba siendo reconocido, hace que busque hacer una maestría. Y conforme estoy haciendo la maestría, con otro grupo de especialistas, con psiquiatras, con terapeutas de comunicación humana, formamos GAMA, Grupo de Atención Multidisciplinaria para el Autismo. Entonces, a la par que hago la maestría en rehabilitación neurológica, empieza a crecer esta asociación civil, dando capacitaciones primero a museos, a escuelas y posteriormente a hacer diagnósticos e intervención terapéutica. A ver, esta capacitación, perdón, a los museos, ¿en qué consistía? ¿Cuál era la idea? El primer museo que nos abrió las puertas fue el Museo Jumex. Entonces, para nosotros fue padrísimo porque es un museo muy importante, sin duda significativo para, pues yo digo, para todo el país, tal vez hasta para Latinoamérica, y la idea es cómo generar un recorrido en donde incluyamos las propias necesidades de las personas dentro del espectro autista y sus familias. Entonces fue construir pictogramas, fue construir la posibilidad de dar un recorrido respetando las diferencias sensoriales, sociales y comunicativas, y así surgió porque a alguien de Jumex le interesó esta plática y nos dijo, ¿tiene una asociación civil? Ah, ya estamos justo haciéndola, y en ese momento la creamos y nos fue llevando hasta donde estamos ahora. Oye, qué maravilla, cómo unir el arte. Digo, nos platicaste desde tu infancia el tema del arte, cómo lo que ha significado en tu vida, y luego laboralmente incluirlo. Se me hace padrísimo. Pues sí, qué oportunidad, ¿no? Que puedas conjuntar también toda esta parte que es una herencia de tu abuelo, ¿no? Coincidir además con personas que les interese, por supuesto, como son los directivos del Museo Jumex, que vieron en ti algo que ellos podrían desarrollar en su museo y hacerlo realidad. Creo, soy una persona muy optimista en general porque es la manera que me ha permitido no correr del mundo, sino más bien enfrentarlo. Y estoy seguro que el hecho de darnos cuenta de lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, con algunas leyes que está modificando mi ley, en donde ya no está estableciendo justo los trastornos del neurodesarrollo, no se habla ya de discapacidad intelectual justo como una discapacidad social. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, y es que actualmente hablamos de una discapacidad social, en donde lo que está pasando es que estamos centrados en la sociedad. ¿Qué está haciendo la sociedad para que esta persona que tiene alguna variabilidad dentro de lo típico pueda integrarse? ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad para integrarlo? El ejemplo opuesto sería una discapacidad individual, es decir, una persona con ceguera, si hace que el bastón supla la función de la vista y puede integrarse a nuestro espacio, es bien recibido, pero hasta que no pueda esta persona solucionar su problema, no va a poder formar parte de este espacio, ¿no? Y creo que lo que estamos haciendo ahora es pensarlo socialmente, qué hacemos para integrar a las comunidades que les ha costado tanto trabajo integrarse como sociedad, y cómo también la parte rehabilitatoria puede también jugar un papel fundamental. Mientras tanto, en Argentina lo que está pasando con este capitalismo voraz es que ya están regresando a términos como idiota cuando el coeficiente intelectual es menor a 70, a tarado cuando el coeficiente intelectual es menor a 50, y entonces, ¿qué estamos evaluando? ¿Lo que una persona es capaz de producir o el valor de una persona por el simple hecho de existir, por el hecho de ser humano, que es lo suficientemente valioso, ¿no? Creo que en México no hemos tenido esos retrocesos, no hemos avanzado como queremos, pero creo que estamos perfilándonos a un país que comprende más estos términos de salud mental. Hemos roto este estigma porque ya en distintos hospitales se habla de salud mental. No es como nos gustaría que fuera, pero ya no tenemos
el Instituto de Salud Mental por un lado y por otro lado vaya pediatría, sino que ya poco a poco hemos ido integrando. Todo, dicen por ahí, no existe salud sin salud mental. Sin duda. Y creo que en eso la pandemia fue una gran aliada. Dentro de todas las cosas negativas que tuvo, esto fue algo muy positivo, que empezamos a hablar de salud mental con más apertura de lo que se hablaba antes. Pero esto que está pasando en Argentina me parece gravísimo, ¿no? O sea, estamos hablando de épocas antiquísimas de cuando a las personas que tenían algún tipo de discapacidad las escondían, ¿no? Era como indigno. No sé qué medidas están tomando para evitar que esto suceda. Esta clasificación tan terrible. Terrible. Un estigma terrible. No sé hacia dónde está llevándose. También que hay un grupo muy importante de comunidad neurodivergente. Argentina es un país muy heterogéneo, con mucho que aprender en términos tanto de arte, de música y de políticas en derechos humanos. Es muy interesante porque por un lado en Argentina están estas leyes y por otro lado Argentina tiene el Día del Orgullo Loco, en donde tal cual lo que la gente sale a decir tener alguna condición o algún trastorno, incluso mucho más discapacitantes, como puede ser la esquizofrenia, como puede ser a lo mejor también el trastorno límite de personalidad, es algo que podemos hablarlo con orgullo, que nos toca salir a las calles y reconocerlo como una condición humana. Y para hacerlo visible ante la sociedad y ser aceptados y hacer conciencia. Claro, ese es uno, para hacerlo visible, para reconocer esta aceptación y para entenderlo también como una diferencia humana, es decir, dejemos de romantizar el que las personas que no forman parte del espectro autista, el que no son TDAHs, el que no tienen algún trastorno de personalidad, es decir, los neurotípicos, que corresponden a algo así como al 70% de la población, es algo a lo que aspiraríamos, y que cada una de estas condiciones, de estos trastornos, también implican en una personalidad la posibilidad de aportar algo a la sociedad. Oye, que además yo tengo mis dudas de si de verdad habrá neurotípicos, ¿no? Yo creo que todas las personas tenemos alguna condición. O sea, todos. Yo creo que no hay una sola persona que pueda decir, o sea, ¿cuál es la normalidad? El promedio, ¿sabes? Y me parece terrible esto que está pasando porque es casi que poner a un ser vivo, a un ser humano, a una persona, en comparación con una cosa. O sea, si eres productivo, eres valioso; no eres productivo, desechable. No podemos regresar a estos tratos, a estas concepciones, ¿no? Porque entonces, ¿dónde estamos dejando esta parte del ser? Claro, aquí solo hay que tener cuidado con una cosa. Por un lado, sí, todos tenemos alguna diferencia, pero no necesariamente eso implica caer en banalizar, que sería el otro riesgo respecto a es que todos somos algo autistas o todos somos algo TDAH. No, si hay personas que el nivel de ayuda que requieren o las dificultades que viven son mayores que el resto. Entonces a mí esto me parece bien importante porque también, y eso pasa mucho en redes sociales, se ha vuelto en algunos casos una moda decir es que yo tengo TEA, o es que yo soy autista, o es que yo soy TDAH, y llegan incluso al consultorio de personas a solicitar diagnósticos como para casi incrementar su currículum. Y ojo, hay un riesgo en cuanto a banalizar y a identificar quiénes son las personas que realmente requieren estos apoyos, qué tenemos que hacer nosotros como sociedad para incluirlos y no que pasemos al otro lado en donde todos necesitamos apoyos, ¿no? Creo que si hay comunidades que han sido marginadas, hay grupos de personas que han sido excluidas y que es muy difícil darse cuenta de esto por lo que mencionas, de invisibilizarlos, pero cuando nos damos cuenta que es una persona que no va a poder trabajar porque actualmente la de recursos humanos se fija si mira o no a los ojos, y si no tiene contacto visual, en ese momento no va a poder tener una oportunidad laboral. Entonces, si es un tema de discriminación, si es un tema de exclusión, y habría que estar atento con quiénes son este grupo de personas que están siendo excluidos, no por sus habilidades, sino por tema de prejuicios. Wow. Fíjate, ahora sí que qué importante es entender y tener claramente
quiénes son las personas que sí necesitan ayuda. Y este tema de lo que estás platicando ahora, de que la gente estaba analizando esto, se me hace… Sí, y además ahora queriendo colgarse, bueno, pero también se me hace increíble, Diego, ¿no? O sea, antes, digo, hablando de México, ¿no? Si antes era, no, yo no tengo nada, yo soy normal, ¿no? Por así, entre paréntesis, o comillas, y ahora decir, no, sí, yo también tengo, como si fuera de juego, ¿no? Claro. Qué inconsciencia. Y yo creo que el trabajo que ustedes están haciendo en la organización es muy importante, y me gustaría mucho que nos compartas a qué se dedican ustedes, qué es lo que hacen. Y yo sé que en próximos días va a haber un evento muy importante que queremos que nos compartas. ¿De qué se trata? ¿Cómo se puede participar? ¿Quiénes asisten? Platícanos todo, por favor. Gracias. Nosotros somos GAMA, Grupo de Atención Multidisciplinaria para el Autismo. Soy director, fundador, y junto con mi equipo de colaboradores estamos haciendo desde el año pasado Vive el Autismo. Vive el Autismo es un festival académico, cultural, artístico, neurodivergente. Wow. Surge como una aportación extra a la caminata que se estaba haciendo año con año para la visibilización del autismo en la Ciudad de México. El año pasado tuvimos la primera edición de Vive el Autismo, terminamos la caminata, y como se celebraban 10 años de la caminata, decidimos hacer también un festival. Importante, que eran los artistas autistas y algunas otras personas con discapacidad quienes toman el escenario. ¿De qué se trata? Un poco de que las personas que no necesitamos este nivel de apoyo quedemos atrás. Nos toca escuchar, nos toca aprender, nos toca observar y abrir puertas para que ellas tomen el escenario. Este año vamos a hacer la segunda edición de Vive el Autismo. La verdad es que es algo que me tiene muy emocionado, porque además de que me parece sumamente innovador, perdón que lo diga, pero es que… Qué bueno que lo digas, qué bueno que lo digas. Es que es el primer festival con esta intención de visibilizar y de dar el escenario a personas neurodivergentes. Vamos a tener mesas de diálogo, de discusión, en donde en la gran mayoría de las mesas va a estar también discutiendo alguien dentro del espectro autista, porque normalmente se discute entre profesionales, a veces también lo hacen mamás, papás, pero tenemos que hacer que la comunidad autista esté presente y forme parte de estas discusiones, de estos debates. Entonces, esto va a ser, las mesas de discusión va a ser el 4 de abril en la Universidad Anáhuac del Norte, están invitados, y después vamos a tener el festival artístico, cultural, con representaciones escénicas y con representaciones en artes visuales en el Foro Valparaíso. No sé si lo conocen, el Foro Valparaíso está en el centro histórico, es el museo de Banamex. Entonces sí, es un museo precioso que está en la calle de Venustiano Carranza. Y ahí vamos a estar teniendo este festival cultural neurodivergente. Vamos a tener música, va a estar la orquesta para personas con discapacidad AS, va a estar la estudiantina de personas con discapacidad de educación especial más, vamos a tener también teatro, vamos a tener también la fotografía de Iván Macías. Iván Macías es el fotógrafo que ganó el WordPress Photo 2021 con esta fotografía muy famosa, no sé si la recuerdan, de una doctora que aparece con las marcas por estar atendiendo COVID. Ah, claro, sí, famosísima. Sí. Cubrebocas, sí. Y él también forma parte del espectro autista, este fotógrafo. Entonces la idea también es hablar desde el orgullo, desde cuáles son estos talentos, cuáles son estas habilidades que han ido desarrollando. Ojo aquí, no es que nació un niño talentoso, no. Si hay una persona con talento, hay atrás mucha disciplina, hay atrás constancia, hay una familia que lo ha estado acompañando y apoyando, y hay un esfuerzo que hay que reconocer y que hay que valorar, y no es como que nació con talento y de una manera mágica. Claro. Y esto va a ser el 5 y 6 de abril, ahí en Foro Valparaíso, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Los dos eventos son gratuitos, y lo que buscamos justo es poder visibilizar, dar el escenario a esta comunidad neurodivergente, y poder hablar también de que hay que unir a las personas con
discapacidad, que hay que ser parte de estos movimientos justo para dar estos espacios, ¿no? Que sea a partir de su voz que podamos ir construyendo nuevos lugares. Oye, no sé, alguna página web o en las redes sociales. ¿Cómo se pueden inscribir? Tener información del festival. Nos pueden encontrar como @viveelautismo. Estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, y también pueden buscarnos a nosotros, somos @GamaMXAC. Oye, Diego, ¿y cómo se pueden inscribir ahí, en esas redes? Sí, pueden buscarnos directamente como @viveelautismo y con gusto pueden inscribirse. Repito, la entrada a esos días es gratuita y no requieren inscripción previa. Se pueden llegar. Pueden llegar directamente a Foro Valparaíso. Esperemos que se llene, así que el aforo es limitado, lleguen temprano. Y si alguien, sobre todo si tienen algún familiar o si los que nos están viendo están dentro del espectro autista, comuníquense para que formen parte también de esta representación de talentos. Oye, yo no quiero dejarte ir sin preguntarte algo porque, como decía, es un tema que me interesa mucho y que creo que como sociedad todavía nos hace falta ser más comprensivos. No sé si sea la palabra adecuada, pero digo, me da gusto que nos compartas que en México estamos pues teniendo esta mayor conciencia sobre la salud mental y bueno, específicamente sobre cuestiones de neurodivergencia, del autismo. Creo que es muy fácil de pronto como no entender qué es lo que está sucediendo. Bueno, esta es una invitación y también me la aplico a mí, a dejar de juzgar, porque vemos situaciones en las que desconocemos si una persona puede tener alguna condición, tener autismo o no, y es muy fácil prejuiciar, ¿no? Pero ¿qué nos puedes tú compartir? ¿Qué podemos hacer como sociedad para poder ser más, pues sí, como comprensivos cuando vemos una situación de este tipo? ¿O cómo podemos saber si una persona tiene algún tipo de neurodivergencia y poder justo hacer esta parte que nos comentas, ¿no? De ser pues más inclusivos, más respetuosos, sin violentar? Claro, las palabras también nos conforman. Y cuando hablamos nosotros de tener autismo, estaría pensando en tener, yo tengo gripa, pero ya estoy atendiéndome para que se me quite, ¿no? Las personas no tienen autismo como algo que tengo y que se quita. Sí, claro, no es una enfermedad tampoco, exactamente, ¿no? Entonces, actualmente la comunidad autista dice soy autista o estoy dentro del espectro autista. Creo que por un lado es importante aclarar esto porque además es una identidad, es algo que les permite dar sentido a las dificultades, insisto, sociales, comunicativas, de inflexibilidad, sensoriales que pueden estar presentes a lo largo de su vida. Que los niveles de ayuda irán modificándose, depende el entorno en donde se ubiquen, de su propio desarrollo y de las acciones terapéuticas que reciban. Entonces, regreso, una persona que estaría dentro del espectro autista o una persona autista o un niño con hipersensibilidad auditiva o con hipersensibilidad táctil y que ya no tolera la camisa, o una persona con TDAH que la encontramos como dispersa, pues creo que lo importante justo es primero, ¿bajo qué óptica la voy a juzgar? Bajo la óptica de la normatividad, es decir, ¿por qué no se comporta como otras personas que sí lo hacen bien? Y entonces ya estoy poniendo mi óptica en mira cómo los demás sí y este no. Y desde ahí ya lo voy a juzgar distinto. ¿O qué tanto es? Bueno, ¿y esto que está haciendo? ¿Me permitiría de alguna manera entender? A lo mejor si está regulándose y está moviendo las manos así, es una manera de poder tener cierto control sobre algo que no puedo controlar, que es la cantidad de estímulos que estoy recibiendo. Para los que no me ven, estar aleteando es estereotipia, y la estereotipia es una de las formas que tienen las personas autistas o con TDAH o ansiosas para regularse emocionalmente. Si veo que un niño está corriendo, ¿por qué no se comporta como otros niños? A lo mejor ese niño necesita correr para regularse, no tiene que hacerlo igual que otras personas. O si una persona está gritando, a lo mejor esa es una forma que tiene de poder traducir un mundo tan complicado como el que estamos ahora, ¿no? Entonces invito a eso, a que nos cuestionemos. ¿La óptica que estoy haciendo es de por qué no se comporta como los demás? ¿O la óptica es qué tanto lo que está haciendo le permite a él poder tener herramientas en un mundo súper complicado, en un mundo saturado, sensorial, emocional, socialmente?
y respetar estas posibilidades de que cada uno pueda encontrar su camino y la posibilidad de regularse para continuar con todo lo que sigue en este día. Muchas gracias, Diego. Pues oye, estamos muy contentos de tenerte aquí porque nos has pues abierto todo un panorama histórico, porque nos llevaste a la historia de pues cómo hemos manejado en la humanidad todos estos temas, terrible en muchos casos. Qué afortunados que estamos ahorita en otro momento de la historia y que hemos aprendido mucho, que hay cosas que han cambiado. Nos falta mucho por entender, por trabajar, pero gracias a organizaciones como Gama, que están puntualmente trabajando con los niños, con los padres de familia y con la comunidad en general, pues es de verdad de mucha satisfacción. Y tenemos una tradición aquí en este podcast que queremos invitarte porque pues en este recorrido que nos has hecho desde tu infancia a lo que haces actualmente ya como un adulto, en tu vida te has topado con muchas personas, desde tu núcleo familiar hasta estos niños y estas familias que tú atiendes, a la gente que llega al festival, en fin, muchas personas que tú has tocado con tu corazón y con tu inteligencia y con tu ejemplo. Pero de estas personas que forman parte de tu vida, nos gustaría saber a quién, con nombre, tienes que decirnos el nombre, a quién te gustaría dedicarles esta charla que hemos tenido hoy dedicada a este tema. Me cuesta mucho trabajo ponerle un nombre, porque además actualmente trabajo con adolescentes y adultos. En el autismo primero trabajé con niños. Tengo, como les decía, la maestría en rehabilitación neurológica, me dediqué mucho a hacer intervención temprana, a poder hacer detección en Gama, podemos dar diagnósticos presuntivos, es decir, con sospecha para el diagnóstico de autismo desde el primer año de vida. Desde el primer año de vida podríamos estar sospechando las características de autismo de un trastorno de neurodesarrollo. Pero conforme he ido creciendo, he estado trabajando mucho más con adolescentes y con adultos. No tengo un nombre, porque además de que no puedo decir sus nombres, me parece que cada uno de estos adolescentes, de estos adultos, particularmente dentro del espectro autista, pero algunos otros neurodivergentes, me han permitido ampliar la información que tengo. La formación que tengo y la sensibilidad que tengo también es gracias a trabajar con adolescentes y con adultos, porque mucho se ha hablado de autismo en infancias, pero muy poco se habla de la mirada de un adulto autista, de la sensibilidad de un adolescente autista o directamente de la posibilidad de cambiar el mundo de las neurodivergencias. Entonces, pues a ellos, a ellas. Yo no quiero concluir sin comentar esto que me parece muy relevante, esto que acabas de decir, Diego, y qué importante que ustedes lo hagan en Gama, el diagnóstico, porque cuando tienes un diagnóstico erróneo, incompleto, sea equivocado o incompleto, pues te dificulta todo. O sea, qué importante es poder tener un diagnóstico lo más temprano posible y lo más certero también. Claro, a veces en el caso de del diagnóstico con nivel de ayuda 2 o 3, a lo mejor sí es muy importante tenerlo cuanto antes. Si se puede tener al año es muy importante, si se puede trabajar con estimulación temprana es muy importante, pero también creo que el diagnóstico, antes buscábamos un diagnóstico temprano, ahora nos interesa un diagnóstico oportuno. Tengo personas de 60 años que me dicen, Diego, quiero entender qué pasó en mi infancia, estas dificultades sociales, estas dificultades comunicativas, porque siento que no me hallo. Y si a los 60 años puedo explicarme a partir de un diagnóstico, en este caso podría ser autismo, pero también podría ser algún trastorno de personalidad o podría ser TDAH, y eso me va a dar sentido hacia dónde voy, creo que es igual de valioso. Es decir, no importa tanto que sea temprano, sino que también puede ser una brújula para nuestra vida. A mí me dieron el diagnóstico de trastorno por déficit de atención a mis 35 años y ayudó a entenderme muchas de las metidas de pata que tuve en mi infancia, en mi adolescencia, a llevar un seguimiento farmacológico, a llevar mi seguimiento psicológico, y creo que esto ha permitido también que pueda aportar de una forma mucho más organizada y mucho menos ansiosa de la que tenía antes. Pues muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias
por esta charla, de verdad nos ha enriquecido mucho y pues muchas felicidades por lo que has hecho y lo que estás haciendo ahora en Gama. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta charla, por traer a este gran invitado. Gracias, pues, Diego. También le vamos a dar las gracias a Kevin, que está por allá. Gracias, Esto Kevin. fue Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Gracias. Síganos en nuestras redes. Gracias. Esto fue Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes.